Cada kilómetro de esta ruta en la cordillera de la Gran Piedra nos revela respuestas en torno a uno de los líderes más prominentes del siglo XX. El joven Fidel Castro, a unos días de cumplir sus 27 años, es capturado en esta zona tras los sucesos del Moncada. El instante da un giro a su vida y es decisivo para el futuro de la nación. Vamos a aprovechar un poco la sombra del Barentierra para reflexionar un poco en las lecciones que nos va dando esa ruta desde que salimos del 26 de julio hasta llegar a este lugar donde lo apresan el 1 de agosto, cuando estaba a punto de cumplir, a 13 días de cumplir 27 años. Yo creo que hay lecciones importantes en la vida de Fidel en ese momento. Sí, este sitio donde nos encontramos, el Barentierra, encierra varios simbolismos y varias lecciones. En este lugar se decidió el destino de la historia personal de Fidel, que es a la vez la historia colectiva de la Revolución Cubana y del pueblo cubano. Esto pudo haber sido un momento trágico para los sucesos posteriores y sin embargo fue un momento en que se salvó el destino de la Revolución Cubana. Pero antes de llegar aquí, quisiera empezar por donde iniciamos la ruta, el 26 de julio de 1953, el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. La primera acción armada contra la dictadura debió haber sido responsabilidad, digamos, en primer lugar, de los dirigentes políticos ortodoxos y auténticos, las dirigencias políticas tradicionales en Cuba, que era a quien en primer orden Batista le había dado el golpe de Estado, al gobierno que estaba en el poder y al que iba a ganar las próximas elecciones, que eran además dirigentes que tenían un relativo liderazgo de masa, que eran conocidos, que tenían recursos, que tenían dinero, que tenían muchos de ellos experiencias de la Revolución del 30, o sea, tenían experiencia en acciones armadas y tenían cierto capital político. Es decir, que Fidel, el jovencito de 26 años, sorprende con su decisión. Sorprende a todos. Nadie esperaba que fuera Fidel un dirigente político de las filas intermedias del Partido Ortodoxo, relativamente conocido en medios estudiantiles, pero sin ningún recurso, sin ningún medio. Cuando los que tenían las posibilidades de hacerlo no lo habían hecho, Fidel lo hace. Sin embargo, el resultado no es el esperado por el Fidel, y eso es una cosa interesante porque se pudiera asumir como fracaso, como derrota. Sin embargo, ahí está una de las marcas, la aprovecha para sí mismo. Claro, el 26 de julio para Fidel, un joven de 26 años, como bien decías, sorprende la claridad en cuestiones claves como que Cuba está urgida de cambios profundos, de transformaciones profundas, no solo de meros cambios de hombre, que Cuba además para lograr esas transformaciones profundas y para salir de la dictadura cristiana solo puede ser a través de la acción armada, y que esa acción armada, si va a llevar a transformaciones revolucionarias profundas, tiene que contar con la participación protagónica del pueblo. Todo estos sucesos y toda esta ruta del 26 de julio que nos lleva hasta acá, una de las lecciones que da es que Fidel comete errores, pero Fidel aprende y saca lecciones de esos errores. Pero pasa algo interesante, que además de esa estrategia, de esa claridad de pensamiento, hay un factor que es el azar, que también juega a su favor. Y lo digo porque ahora mismo estoy recordando una entrevista que le hice al profesor Reinaldo Suárez en el escenario de la guerra hispano-cubano-norteamericana en la Loma del San Juan, y él hablaba sobre esa carretera por donde pasó 2 veces. Quiero que escuchemos al profesor Reinaldo para reflexionar un poco sobre ese azar, sobre esa suerte de Fidel Castro que lo acompañaría durante toda su vida. Escuchemos. En la lógica histórica, por aquí debió venir el cadáver de Fidel y de sus compañeros, pero viene vivo. Y aquí comienzan esas paradojas que yo incluso en algún momento te comenté de la estrella de Fidel. En la acción del Moncada, el segundo jefe del Moncada muere. Y el líder, a pesar de que es el que trata de forzar la posta 3, logra salvar la vida a pesar de la orden de asesinarlo, y lo salva con este episodio impresionante. Pero luego en 1956, después del desembarco en Alegría de Pío, el segundo jefe del Granma morirá con Manuel Márquez, y Fidel salva milagrosamente la vida protegiéndose en las pajas de la caña seca, y es lo que le permite internarse entonces en la Sierra Maestra y hacer la guerra que 2 años después termina victoriosa. Sin duda el azar jugó un papel importante en todos los acontecimientos que tienen como centro este escenario. Pero yo creo que ese azar no hubiera sido nada sin esa voluntad, sin esa determinación de persistir, de seguir. Los días que vivió, los momentos que vivió Fidel luego
del fracaso del asalto fueron momentos de mucha amargura, fueron momentos muy duros, muy difíciles. Lo que destaca como lección de vida y como lección histórica para el pueblo cubano es, aún en las más difíciles circunstancias, persistir en la lucha cuando se tiene una causa justa por la cual luchar y a la cual defender. Y esa ruta lo trae hasta aquí, en este Barentieza donde nos encontramos, donde fueron capturados en esa madrugada, marcó el destino para siempre de la Revolución Cubana. Pudo haber quedado aquí. La Revolución Cubana pudo haber muerto en sus propios inicios en este Barentieza. De esas lecciones han aprendido muchas generaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo Eusebio Leal, Eduardo Torres Cuevas, han conversado en varias ocasiones con nosotros, estando en Santiago de Cuba, y hablan de esa magnitud de Fidel, del hombre que siempre estuvo en guardia, velando por Cuba y por los cubanos. Cuando uno se acerca a la figura de Fidel, tiene 3 o 4 frases muy inmediatas que decir. Quizás uno de los hombres más grandes del siglo XX, como pocos, y que dejaron legado a la posteridad del siglo XXI. El cubano más real y útil de nuestra historia, porque supo comprender la realidad y supo hacer cosas. Y el hombre que también creó una nueva cultura del modo de pensar y de hacer para ser libres. El hombre que jamás pudo derrotar el imperio más poderoso que ha existido en la tierra. Eso es algo extraordinario, porque eso si lo hubiera hecho con una gran potencia, lo hecho con una islita de 111.111 kilómetros cuadrados, y en aquella época 5 millones y algo de habitantes. Creó una sensibilidad humana en una población extremadamente compleja, de una población que venía de la esclavitud. Extraordinariamente, Cuba tiene eso. Y cuando hablas con los científicos que estuvieron con él, los del inicio, te quedas asombrado de la visión que tuvo ese hombre para lograr un país como este. Esos baluartes que él dejó, yo creo que es fundamental para entender que seguimos teniendo unos cuantos problemas parecidos, pero incrementados, y que tendremos que seguir lo esencial, que fue su enseñanza, cómo lidiar con difíciles situaciones. Fidel cumple 27 años en la prisión de Boniato, pero en su conjunto todo lo que pasó en esta ruta nos está dando lecciones. Podría considerarse un punto de giro en la vida de Fidel, incluso que influyera en la toma de decisiones posteriores en su vida. En efecto, así es. Esa frase que a veces parece tan trillada, pero que es una verdad como un templo, que es una de las principales lecciones de Fidel, fue convertir los reveses en victorias. Pero estamos hablando de un hombre que determinó la vida de muchos. ¿Cómo influyeron esas decisiones posteriores, cambiadas y aprendidas aquí, en la vida de millones de cubanos? Eso fue una lección imperecedera para todo el pueblo de Cuba, aprender de los errores, aprender y siempre tener esa voluntad, esa determinación personal de lucha y confiar siempre en la fuerza del pueblo, que esa siempre va a responder, siempre va, si tienen una causa justa por la cual luchar, siempre va a responder de manera positiva. Y lo que te sorprendió una vez no puede sorprenderte nuevamente. Y lo que el hecho de que Fidel salvara la vida el 1 de agosto de 1953 significó salvar la vida de la Revolución Cubana, que triunfaría el 1 de enero y que siempre aprendió de Fidel en las condiciones más difíciles, más adversas, nunca rendirse y nunca renunciar a la lucha y a la victoria. Estamos en un buen momento para aplicar todo eso. Yo creo que es un momento vital en la historia de la Revolución Cubana, que las nuevas generaciones deben imbuirse de ese espíritu y de ese legado.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.